Hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en Librería Navegantes y como verán estoy con tres talentosas mujeres por aquí y muy contenta, muy feliz, muy agradecida a todas por ser parte de estas charlas en Navegantes Librería. Y hoy tengo el placer de conversar con algo que es un homenaje, de algún modo, la lista del White Ravens. Ustedes saben, es una lista es la selección que hace la Biblioteca Infantil y Juvenil Internacional en Múnich, y que hace selección, mandan muchos libros y solamente 200 de diferentes lenguas, seleccionan 200 y tenemos como el placer de que en México se editaron 3 libros que están en esa lista porque tienen características y cualidades que es un reconocimiento bien merecido. Y aquí estamos con 2 de esos libros y con 3 creadoras que nos van a comentar, conversar, hablar sobre estos libros para que más gente los conozca, para que los busquen, para que pues los disfruten y los gocen como todo texto literario. Así que bienvenidas. Hola Marta. Hola Claudia, qué gusto Valeria estar aquí. Hola, ¿qué tal? y Ana. Y Ana Hola. Romero. Muy bien. Entonces, un placer charlar con ustedes. Pues voy a iniciar leyendo muy cortito, muy rápido si me permiten, sus perfiles. Y va a ser como algo rápido para que no abrumemos mucho a la gente porque mucha gente ya las conoce y van a disfrutarlas. Aquí está. Pues mira, Marta Riva Palacios es novelista, guionista y poeta mexicana. Estudió psicología en la Universidad Iberoamericana y la maestría de artes visuales en la Universidad Autónoma de México. Ha recibido varios premios, entre ellos el 6º Premio de Literatura Infantil Barco de Vapor, el Premio Angular de Literatura Juvenil y el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños en 2014. Solo son algunos. Gracias. Valeria, pues gran ilustradora, estudió diseño en la Escuela de Diseño de Limba en México. Desde entonces se definió el que más adelante sería su perfil profesional, que es amplio: animación, creación de personajes, ilustración y en la mayor medida enfocado al público infantil, pero infantil de 0 a 100 años, Valeria? Maravillosas y en diversas técnicas, ¿no? Sus ilustraciones aparecen en libros de editoriales de México, España y Brasil. Ganó el primer premio en el catálogo de ilustración de Conaculta 2011 y recibió una mención honorífica en el concurso A Orillas del Viento, las número 18, ¿no? ¿De qué año sería, Valeria? A la orilla del viento fue 2014. 2014. Sí. Y nuestra estimada Ana Romero, escritora que nació en Piedad, Michoacán, que estudió licenciatura de Psicología en la UAM, es escritora para niños y jóvenes, se ha desempeñado como guionista de cine y televisión y en el 2011 recibió el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cava por Puerto Libre, Historia de Migrantes. Muchísimas gracias. Y pues para conversar, hay algunos puntos de encuentro que yo, a pesar de que son dos historias, 2 libros diferentes entre sí, Marta recibió este reconocimiento por este libro, Kitsunebi, Fuego de Zorro, editado por Ediciones Castillo, y tanto Valeria y Ana por un libro precioso que es Nosotras, Nosotros, ajá, editado por ese que gira y que ya nos van a contar que no es casual, que no es casual este formato de ida y vuelta, ajá, que fue editado por el Fondo de Cultura Económica. Entonces, para iniciar, me gustaría que nos hablaran sobre justo esto que es el libro de Nosotras y Nosotros, pero que también lo encuentro en el libro de Kitsunebi, y es los opuestos, es decir, algo lejano, la otra voz que no se conoce. En este caso, en el libro de Valeria y de Ana, que nos pudieran contar un poco cómo se va tratando el libro, pero desde estas 2 voces, ¿no? Desde la voz femenina y la voz masculina. Y luego, si Marta nos puede hablar sobre Kitsunebi, pero
más bien ahora desde el otro lado físico, ¿no? Porque el pensamiento occidental es diferente al pensamiento oriental, la forma de ver el mundo es distinta y entonces son voces desde las cuales abordan estos libros. Entonces, pues le cedo la palabra, no sé quién quiere comenzar. Anita. Ana. No lo pudiste notar, Ana, pero volteé a verte. Además, la primera palabra de Valeria en las presentaciones. Siempre. Siempre es Ana. No, a veces es Ana. Ajá, exacto. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Muchas gracias, Marta y Valeria, por estar aquí. Está bien padre estar en una librería, aunque sea de forma virtual, porque pues las librerías chicas roquean y hay que hacer todo lo que está en nuestras manos para que sigan roqueando por mucho tiempo. Así que vayan a comprar libros. Los opuestos, está bien padre, sobre todo porque por lo general no son opuestos casi nunca, ¿no? Como que en el caso de nosotros, la concepción del libro empezó con nosotras, porque pues Valeria y yo somos mujeres, pero pronto nos dimos cuenta de que el libro estaba cojillo, ya hacía falta la otra voz. Entonces, es que se complementan, somos una sola humanidad y entonces a todos nos molestan los estereotipos y las etiquetas y los roles de género y los mandatos y las Bueno, prohibiciones. tristemente no a todos les molestan, ¿no? Hay gente que claro. está bien cómoda con eso. Tienes toda la razón. Sí, en realidad Valeria y a mí nos molesta muchísimo. Como nosotros lo escribimos, lo hicimos, pues tenemos que dejarlo bien claro. Uh-huh. Pero sí, la cosa era como complementar el asunto, que no es que seamos enemigos ni... No, es que estamos padeciendo una sola cosa opresiva y esa es, pues es el enemigo común. Vale. Sí, también había esta idea de, más bien, no queríamos que hubiera esta idea de la media naranja, de las dos mitades que se complementan, no va por ahí, ¿no? No. Entonces no es que sean opuestos, pero tampoco es que sean la media naranja que se completa, ¿no? O sea, simplemente somos seres humanos, seamos femenino, masculino, o hombre, mujer, o no, ¿no? Y la idea es ser felices, estar en el mundo para estar bien, ¿no? Creo que de ahí, más bien por ahí va, no opuestos ni tampoco complemento. No, como platicando, que es justo como termina el libro, ¿no? Que claro. está hecho en dos partes, está nosotras, se da la vuelta, y es nosotros, y termina en el centro, y Vale puso una cosa bien bonita, que es un libro que termina por la mitad, y en la mitad están todos, y hay un mapita, y se siguen caminos, y están todos platicando. O sea, la cosa es encontrar como estos diálogos, estos puntos de reunión y estas miradas que donde coinciden. Convergen, ¿no? Sí. Uh-huh. Y tal vez no hablando de opuestos, sino más bien sería el término la otredad, el otro y la voz. Es decir, tal vez lo planteé no equivocadamente, es decir, cuando hablo como que hay una distancia, es decir, sí, pero lo que me gustaría es que lo que a mí me llama la atención en el libro, que ya físicamente, y esto fue una creación en el caso de nosotros, es este giro en el que me cambio de voz y empiezo a mirar, ¿no? Y cambio, ¿no? Y entonces hay ahí un momento en el que hay el encuentro, que sería el diálogo, y que ahorita ya lo conversamos. Ajá. Entonces, creo que eso es algo bien enriquecedor porque no es solo desde un punto de vista, y esto es algo bien bonito que han acá, ahorita ustedes comentaron que cuando hicieron este libro era que muchas veces ahora en los discursos femeninos siempre está esto desde la mirada de lo femenino que es valiosísimo, pero también, y sé que Valeria tiene un niño, yo tengo un niño varoncito, y entonces también enfrentarse a contar también la voz de los niños, ¿no? Y desde el lado masculino también, que tampoco, que también busca una equidad de género, ¿no? Ajá, que también a veces falta también ese discurso de lo masculino, ¿no? Y eso ha sido
diferente. A ver, y tú, Marta, cuéntanos, que se va por el otro lado, Kitsunebi, pero ahora nos vamos al plano de la otredad, pero la otredad en el pensamiento occidental y oriental, ¿no? Bueno, No, pues sí. otro universo. Sí, de hecho es curioso porque Kitsunebi es un libro que ya después ya de estar como en el proceso de la creación y todo ha sido como ya empezar a pensarlo más sobre todo lo que fue el proceso. Y yo me di cuenta que es un texto que yo escribí buscando responderme un poco a esta fascinación que siempre he tenido por Japón. Mi inconsciente, ¿eh? El jabón también, Marta, pero déjame. Por Japón. No hay otro. No, perdón. Sí, ¿no? ¿Cuál era mi fascinación por Japón? ¿Por qué me llaman tanto estas historias, el haiku, la comida, la cultura en general? ¿Qué hay ahí, no? Y sí, justo fue jugar como con esta idea que me gusta, ¿no? De este balance, ¿no? Que uno podría pensar como contrarios, pero como dice Ana, te vas dando cuenta de que son parte del mismo proceso, ¿no? Que además es algo que viene mucho también, ¿no? Desde el Tao y otras visiones, ¿no? Entonces, sí, justo es un texto en el cual fue pensar la otredad y justo esta idea de borrar ciertos límites en diferentes niveles, ¿no? Empezando incluso por los géneros, ¿no? De que el haibun es un género que a mí me encanta porque es un género que podríamos decir ahora híbrido, ¿no? Está justo en la línea entre narrativa, prosa y poesía, ¿no? Porque incluye el haiku. Y por otro lado... Un poquito a las personas que no conocen la escritura y la tradición japonesa, ¿no? Es decir, primero hablar de que esto es lo que decías, ¿no? Este es un género híbrido que juega entre contar texto en prosa y luego hacer un remate con un haiku, ¿no es cierto? Es decir, que el haiku es un poema como corto, no sé si puedes contarnos, Marta, explicarnos un poquito más a detalle qué es el haiku. Claro que sí. De hecho, bueno, Marta fascinada. El haiku justo es esta forma de poesía, que es un poema corto de 3 versos, desde una perspectiva así muy tradicional. El primer verso tiene 5 sílabas, el segundo tiene 7 y remata con el tercero en 5, ¿no? Pero el haiku es muy interesante porque tiene que ver mucho engloba también toda una cosmovisión que viene, por ejemplo, desde el Zen y de la contemplación y de cómo es este juego de que a partir de, ¿no? de esta cuestión de retomar de las estaciones y las temporalidades, ¿no? Y de incluso diríamos escenas muy domésticas, de repente te está hablando de algo muy profundo, ¿no? De hecho, uno de los que podríamos decir fundadores del haiku, que es Basho, también era un monje, ¿no? Y de hecho Basho tiene un texto que a mí me gusta mucho que se llama Sendas de Oku, que es un diario de viaje, pero es un diario de viaje muy interesante porque es justo este género que le llaman en Japón, que le llaman el haibun, que es su diario de viaje, va contando todo y cada entrada remata con un haiku que es la síntesis de lo que escribió allá arriba, ¿no? Entonces, tiene un pasaje bellísimo, digo, ahorita no lo tengo a la mano, en el cual está hablando de que le fue fatal, lo recibieron haciendo una posada súper groseros, así, en esos momentos en los viajes que te van mal, y por supuesto, su haiku habla de piojos y orina de caballo, ¿no? Es algo así como piojos y orina de caballo junto a mi almohada, ¿no? Entonces... es una cosa maravillosa eso, ¿no? Porque además me encanta volver ahí porque rompe como esta idea de lo que debe de ser la poesía, ¿no? Y de repente encuentras al gran maestro Basho, casi iluminado, zen, y que también te está hablando, ¿no? De la orina del caballo y de los piojos y de todo eso, ¿no? Entonces, en Kitsunebi justo es, por un lado, ¿no? Como jugar con esto y cruzar estas barreras. Por otro lado, el concepto que me sirvió para hilar todos estos distintos relatos fue lo que lo que aparenta y lo que es en realidad, ¿no? Jugar con estas cosas.
Y también un ejercicio en el cual fue yo asumirme siempre como una voz y una mirada externa, ¿no? Es curioso porque al fin de cuentas reescribir textos de una tradición oral, ¿no? Y que son leyendas que ya han pasado durante miles de años, siento yo que es habitar sueños de otras personas, que entras a ese sueño y te metes por los silencios y pones también un poquito de ti, pero tienes que tener cuidado de no destrozar la casa, ¿no? De ser una buena invitada en esos sueños, ¿no? Entonces es un texto en el cual fue siempre para mí muy importante decir, no me quiero hacer pasar por japonesa, ¿no? No quiero, es mi voz, es siempre tener muy claro que es donde estoy, ¿no? Que es de este otro lado del Pacífico, ¿no? Por eso es que al final tengo ¿no? Como este cierre en el cual hablo, ¿no? De decir, pues mi Japón no existe. No pueden hacerlo porque yo nací del otro lado del Pacífico, ¿no? Entonces yo en este caso soy la que está teniendo esta voz como y esta mirada que viene de fuera, ¿no? Pero pues, está bien padre, Marta, porque esa mirada tuya, que no solo la tienes en Kitsune, también está en tus haikus y en tu arte sonoro, eh, es otro Japón, y hay un montón, hay un Japón literario. Yo no conozco Japón, pero conozco mucho Japón, porque pues he leído un montón de japonesas últimamente, y porque hay una mirada unas occidental muy buenas. bien buena. Sí, perdón, tenía que decirlo. Hombre, Tenía sí. que decirlo, lo siento, pero no te quería interrumpir, perdón, Ana. No, pero es que estoy fascinada con estas cosas que haces, porque es otro Japón, y otra vez volvemos al otro, porque está el Japón real y el Japón literario, y el Japón literario occidental, que es el que nos imaginamos, y está fantástico que todas esas cosas, y además que hagas audios con esas cosas, sí, porque como que tu arte sonoro es un poco haikuesco, ¿no? Es como que tiene... Ay, mira, no lo había pensado, pero podría ser, ¿eh? Algo que retomo de todas sus palabras, y es que como que yo trato de hacer como conexiones y diálogos entre sus dos historias, porque creo que son elementos los cuales han hecho que resalten estos dos libros en esta lista de honor o en otros reconocimientos. Y ahorita los mencionaba cuando hablaban sobre, Marta decía, romper barreras, ¿no? Romper, y ambas, lo que buscaban, ambos libros han buscado romper ese límite, es decir, y también como estar en el reto, ¿no? En el reto de ponerse al límite. Dice Marta, yo tuve el reto de colocar el libro en el límite de trabajar prosa, poesía, estando desde otro lado, desde la mirada externa, y también de lo que Ana nos dice, de yo veo el Japón construido por el arte, es decir, y el Japón real, ¿no? Como una construcción, ¿no? Y en el caso de nosotras, es decir, ponerse al límite de todas estas construcciones que se han hecho de lo que debe ser lo femenino, la mujer, o de lo que debe ser los hombres, y entonces hacer esta reflexión todo el tiempo y que también usa la palabra. Es decir, cuando fueron los inicios de su texto, que lo leía, en el caso de nosotras y nosotros, es el verbo, ¿no? La palabra el verbo de imponerse, ¿no? Que se impone, o la obligación es que les dice a las chicas lo que deben limitarse, y en el caso de los chicos las cosas que deben realizar. Es decir, y quisiera que habláramos justamente sobre eso, sobre qué ustedes piensan sobre esto de qué cosas ha roto, qué barreras rompen sus producciones. ¿Ana? Ella rompió sobre todo las máquinas de imprimir. Entonces, está increíble. Le rompió la cabeza al diseñador. Vale. Pues yo creo que es lo ideal, que se rompan barreras, pero no sé si se llegue a hacer, ¿no? Digo, para eso hacemos libros también. Claro. Siempre lo cuento, pero es que fue muy impactante que en Puebla una señora se enojó mucho con nosotros, ¿verdad, Ana? Nos habló muy feo.
Nomás Una porque estaba lejos. Sí. Sí, o sea, fue muy impresionante porque antes de que hablara la señora, una señora ya grande, antes de que hablara ella, habló un chavo bien joven y prácticamente dijeron lo mismo. O sea, decían, casi estaban molestos porque queríamos, porque con el libro decíamos que había que romper esos estereotipos. Era como si dijeran, no nos los quiten, ¿no? En distintos tonos, el chavo más amable, ¿no? Más tranquilito y la señora enojadísima, ¿no? Claro. Y una de las cosas que le contestamos Ana y yo fue eso, porque su reclamo directa, literalmente era, ¿por qué con este libro quieren hacer que los niños jueguen con muñecas? O sea, casi era su frase, ¿no? Entonces, pues Así tal cual. ojalá de veras con un libro pudieras, ¿no? Lograr ese tipo de cosas, lograr lo que de veras quieres. Digo, es un inicio, ¿no? Es seguir ahí haciéndolo hasta que entre, ¿no? Hasta que nos entre. Ojalá que sí se logre. Yo creo que eso es afortunado, ¿no? Porque los libros, o bueno, toda revolución se inicia con el pensamiento, ¿no? El pensamiento y en realidad los libros son contenedores de ideas Claro. y también sin imposición, y eso es maravilloso. Es decir, Claro. ponerlo en la mesa no desde el lado de la imposición, sino desde el lugar en el que aquí está y tú puedes cuestionarlo, interpretarlo, gestionarlo, ¿no? Es decir, mueve hilos, pero también lo bonito de la literatura es que los mueve también de un modo sutil o fuerte, como quieras verlo, ¿no? Es decir, impactante o no. ¿Qué opinas, Ana? Es que fíjate que me quedé pensando en lo que decía Marta hace rato de la distancia que ella quería tomar con Japón, de no tratar de fingir que era una japonesa. Ese problema tuvimos con el asunto, tanto Vale como yo, con el asunto de la mirada de nosotros. Porque es complicado ponerte en los otros zapatos. Sí. Y es complicado como dar una voz, por eso hay una pedagoga y excelente mediadora y también escritora de Monterrey, Dalina Flores, me contó que tenía una discusión con sus alumnos porque Ivy había puesto este libro en informativo y ella no, que a mí me parece fantástico que lo haya puesto en informativo porque yo quería ser una voz desapegada. No quería, o sea, no podía, si hubiera tenido que ser como una parte muy, o sea, como muy entrañable, no lo habría logrado. Primero porque entonces se habría convertido en una queja, por supuesto, del lado de nosotras. Y segundo, porque del lado de nosotros, pues qué locura, o sea, me habría causado como un conflicto cerebral. Entonces, que lo hayan puesto como informativo, no era sé. Como neutro, era como... Ajá, exacto. O sea, me parece incluso que está bien, porque hay una mirada que planea por encima, como la mirada de Valeria, que puso sus fondos neutros, todos, porque es atemporal y todos sus personajes están mezcladas ahí, unas mujeres chinas del imperio, Ho Chi Minh, no, perdón, estoy diciendo una estupidez. A propósito. Sí, con un señor que se encontró en el parque, o sea, es todo completamente distinto y sin embargo tan semejante que puso sus fondos neutros. Eso está muy bien, eso está, hay que tomar cierta distancia que yo creo que solo los libros nos permiten, las historias nos permiten tomar esa distancia y poder entonces sí hacernos preguntas y analizar, porque a partir de la pregunta viene un análisis para poder respondértela. Si todo lo das, como decía la señora, ustedes quieren que o sea, aquí están diciendo que mi hijo juegue con muñecas. No, señora, no le estamos diciendo absolutamente nada, porque si su hijo dice, voy a jugar con muñecas después de leer, o sea, leyó pésimo. Sí. Claro. Sí, eso. Hay que hacerse pues es lo que traen cada quien, ¿no? Es como lo que traes y lees algo y lo interpretas a como, no sé, que también es otra belleza de la literatura, ¿no? Las muchas lecturas. Lo que pasa es que en este tema en específico, híjole,
está cañón. O sea, cualquier libro lo lee alguien y lo lee otra persona y a lo mejor las interpretaciones tienen mucho que ver con lo que has vivido, ¿no? Evidentemente esta señora no ha sido muy feliz, yo creo, ¿no? Tiene sus broncas, pero sí, yo creo que esto que decían Ana y Marta del Japón que tenemos en la mente porque leemos, creo que pasa con todo, ¿no? Uh-huh. Cuando lees a Dostoyevsky tienes esta imagen que yo jamás he ido a ningún lugar allá, pero cuando leía a Dostoyevsky, o sea, lo veía, ¿no? Lo sentía que estaba ahí. Creo que eso es una belleza, el frío, sí. Sí. Es una de las maravillas de la literatura, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto, ¿no? Así como hablamos de nuestro Japón, podríamos hablar de nuestra Rusia, ¿no? Por ejemplo. Claro que sí. Y bueno, aquí hay varios comentarios, todos hablan y dicen cosas maravillosas de ustedes. Gracias. No, gracias. Comentando, una disculpa, voy a tratar de combinar, leer sus mensajitos, pero aquí estaban hablando algo bien interesante ya en el uso de que pasa en el haiku, pero que también pasa en el libro en Nosotras, ¿no? Y que es esto de la contemplación, es decir, no sé si Marta ya nos puedes contar, ¿no? Estas historias en las cuales siempre hay esta relación con la naturaleza, que bueno, es una de algo tan importante en la tradición japonesa, es este acto de mirar algo sencillo y simple, pero con una admiración y esa capacidad de volverlo poesía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en estas historias? ¿Cuál de estas historias sientes que ha sido más entrañable para ti? Son siete relatos, 7 reescrituras. Pues es curioso, ¿no? Porque de repente dije, quiero, ¿no? Hacer, cuando empecé a trabajar con este libro, empezó ya como esta parte muy, muy gozosa de investigar, de leer, decir, bueno, ¿cuál de todas estas tradiciones, cuál de, ¿no? De estas leyendas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero retomar? Fue también hacer como una curaduría porque dije, no quiero que todo sea puro samurái, que me perdonen, pero no. ¿No? Entonces, como que hubiera diferentes personajes, distintas voces, ¿no? Al final, creo que de los textos que más gocé son 3. Uno es el de El niño que dibujaba gatos, que me remite como a muchas cosas a mí de niña y otras así, ¿no? Solo que yo dibujaba peces en mis cuadernos cuando me aburría, no gatos. Todavía no he logrado que salga ninguno nadando, ¿no? Pero bueno. El sueño de Akinosuke se me hace una historia bellísima. La siento que hay como un paralelismo con esta de Rip Van... Sí, es Rip Van Winkle. Nunca lo puedo pronunciar bien. Rip Van Winkle. Nunca lo podía pronunciar, bueno, pero siento que es como esta visión, ¿no? De este estudio sobre una existencia dentro de una existencia y del sueño dentro del sueño, que me parece bellísimo. China, ¿sí? Y el otro que me gusta mucho porque siento que es un personajazo que existen ahí, ¿no? Como figura histórica existen las mujeres samurai, que son las Onabu geishas, ay, que son increíbles, ¿no? Y está la figura histórica y Tokoyo, ¿no? Que es esta chica aguerrida que dicen, ok, ¿no? El shogun destierra a mi papá, no, ni mangos, agarro y yo me voy a ir a rescatar a mi papá, y es así, totalmente, vaya, pues así la chica súper poderosa que lucha contra el demonio marino, ¿no? Entonces, además son esos ecos que empiezas a encontrar, porque en esta historia de Tokoyo, ¿no? Llega a esta isla, pasan muchas cosas, y de repente se topa con un sacerdote que está a punto de sacrificar a una chica, porque a este demonio le aventaban y le sacrificaban siempre una chica al año, ¿no? Y Tokoyo le dice, ok, ¿quieres sacrificar a alguien? Pues ¿sabes qué? Déjala en paz a ella, voy yo. Se pone el cuchillo así, porque eso en varias versiones siempre hay esa descripción así de que Tokoyo agarra el cuchillo y se lanza al mar, ¿no? Sacrifícame a mí y ya se lleva ahí al tú por tú con el demonio, ¿no? Que de repente, por contexto, por situaciones que estamos viviendo actualmente, que aunque parecieran muy lejanas,
ay, resulta muy catártico, ¿no? Pues sí, ¿no? Esta imagen, ¿no? De empezar a romper como la narrativa y bueno, toda esta cuestión de la violencia y de los feminicidios, que parecería que no tiene nada que ver con ese otro Japón, pero empiezan a haber ecos, Claro. ¿no? Que te resuenan y dices, no, pues qué chida tocó Llovilla, ¿no? Pero bueno, esos son como los 3 relatos que podría decir que más disfruté, ¿no? Y a propósito de esos 3 relatos, ¿no? Son 3 relatos también que hacen este reflejo de que en la tradición japonesa, es decir, en varios de estos relatos o leyendas, la figura femenina no es como en Occidente que en algún momento sus heroínas sí están establecidas, ¿no? Sí, 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 y como tú comentas con estas historias, es decir, y esa relación también con el momento actual de que no es tanto como érase una vez, es decir, no es tan lejano ni esta posición en que la mujer tiene que adoptar como un liderazgo, ¿no? O ser la heroína y resolver al final la historia, ¿no? Su historia, toma posesión. Y en el caso de nosotras o de nosotros, ¿no? También en su texto, Ana, cuando colocaba el texto, se cuestionaba si esos estereotipos o esas frases construidas creo que me perdí. No. No, No. ¿Sí? Bueno, ya. Esas frases construidas eh, están en ese érase una vez o son más actuales que nunca, es decir, ya nos deslindamos de esas frases o todavía las tenemos aquí tan presentes. ¿Cómo fue esa selección de frases? ¿Cómo combinó, cómo funcionó esta dupla entre ustedes, este ir y venir? Porque también lo que nos gustaría conocer es este tiempo en el cual ustedes ambas estuvieron construyendo nosotras y nosotros. Ay, fue bien ¿Cómo fue bonito. también esta selección? ¿O fue una construcción primero de Ana o era un ida y vuelta? ¿Cuánto tiempo tardaron en armar esta forma de diálogo entre estos dos formas que la sociedad ha impuesto estereotipos? Vale. La verdad. Esa es la palabra. Obviamente la primera, como dice Ana, ¿no? Siendo mujeres y siendo mujer ella, que fue la que hizo la primera frase. Bueno, ella hizo todas las frases, ¿verdad? Yo hice las visuales. Surgió de una sola frase, ¿no? De un post, de hecho, que puso en Face, que es, creo, la segunda página del libro. El segundo texto del libro, en la parte de nosotras, dice: hace mucho tiempo se nos prohibían montones de cosas. Ella ponía, aquí dice más cosas, pero ella en su post ponía algo tan simple como escribir, se nos ha prohibido, y luego decía, se nos ha prohibido leer, votar. Era un post larguito, pero muy, ay, yo cuando lo leí hasta se me puso la piel chinita. Y yo le dije, vamos a hacer un libro de ese post, ¿no? Y en ese tiempo yo estaba haciendo una maestría y entregué una maqueta y Ana empezó a trabajar el texto de una manera preciosa, porque cuando decidimos que hubiera también la parte de los hombres, empezó a hacer esta especie de espejo en las frases. Lo que yo no sé es, bueno, le hizo, pero obviamente tenía primero hecha la de las mujeres. Y como dice ella, la parte de los hombres en distintos momentos se nos atoró a las dos, ¿no? Yo creo que es natural, es obvio. Pero ella manejó esta especie de espejo entre las frases como eco, como espejo, ¿no? Que en el caso de las mujeres en su mayoría eran prohibiciones y en el caso de los hombres imposiciones. Entonces, creo que por eso el texto tiene esta sonoridad, ¿no? Esta fuerza, funciona muy bonito en nosotras y en nosotros también, ¿no? O sea, es una maravilla esa manera en la que lo hizo en espejo.
Gracias. No sé cómo fueron saliendo cada frase. Iba a decir, Ajá. no, fue un rollo, pero es que, como todos lo saben bien. Fue un despapalle. Bueno, tengo una amplitud de lenguaje bien. Nada más para demostrarles la amplitud del mismo. No, es que quería, era muy poco texto, quería que fuera muy poco texto y quería que sonara. Nunca había trabajado de esa forma, solo trabajaba en cuadernos, pero ahora trabajé en Word directamente y con tablas. Entonces, lo que tenía de un lado, esto ni siquiera nadie se da cuenta, es imposible, pero uno está loco, entonces empieza la locura es la genialidad. Empiezan idéntico ambas partes. O sea, a cada frase de nosotras se corresponde una que empieza idéntico del lado de nosotros. Procura que tuvieran más o menos el mismo tamaño y más o menos la misma sonoridad. Insisto, no tiene, o sea, nadie se entera, pues. Sí se nota, oye, sí se nota. Yo como lectora puedo decir que se nota. Gracias. Pero sí, o sea, las trabajé una por una. O sea, si le hacía un cambio a la parte de nosotros, le tenía que hacer un cambio a la parte de nosotros para que macharan. Entonces, y sí, el atorón de nosotros, pues me arruinó todo lo que ya tenía avanzado el de nosotros. Y luego veía, es que esta además de las tres somos todos somos amigos en la liga, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, Valeria me enseñaba unos bocetos de sus atorones. Decía, pues que todo está precioso, o sea, tu atoramiento se debe a no poder elegir cuál ilustración es más hermosa que la anterior o qué, o sea, y decía, no, es que esta no, y yo lo veía fantástico todo, pero claro, ella además es que tuvo una cosa bien complicada que fue elegir a sus héroes, porque de ambos lados hay héroes y heroínas que van saltando, hay un hilo conductor, unos personajes que van narrando, ellos sí narran, a diferencia mía, ellos sí narran una historia, pero además escogió unos personajes. Lo hizo tan bonito. Cuéntales, Vale. de la foto del fútbol, esa historia me gusta mucho. Ah, bueno, sí. Hay una foto, hay una ilustración que tomé de inspiración, una foto real de una tregua en la Segunda Guerra, primera o segunda. En la primera, ¿no? ¿Era? Ajá, no sé. En una tregua entre, era Alemania e Inglaterra. Uh-huh. Y la foto están jugando un partidito, se echaron una cascarita ahí, alemanes contra ingleses, creo. La tregua navideña. Y la copié, o sea, me basé en la foto para hacer esa, porque bueno, era como el personaje que me detonó, que me desatoró la parte de los hombres, fue un desertor de guerra. Por esto hay una frase muy linda que pone Ana, que decidimos matar a la guerra en la parte de nosotros, y eso me detonó como a este desertor, que ya luego se me desatoró con ese personaje y ya empezaron como a surgir otros. Pero sí hay cierta relación entre personajes del lado de nosotros y de nosotras, sobre todo una pareja que cuando empecé yo a dibujar la historia de la parte de nosotras, hay una mujer que está casada, que ya sabes, es la típica mujer que está agarrada del brazo del marido, que parece que si se le va el marido, ella se desploma, ¿no? Hay muchas así. Y está así, y al final se convence y logra zafarse del marido e irse con las mujeres. Y al marido lo utilicé, es ese de suéter de rayas. Lo utilicé en la parte de nosotros y ya de ahí como empezó a desatorarse y a ver como más encuentro entre unos y otros, entre también, unas y otros. Y esta metáfora de las miradas, ¿no? de tus personajes, es decir, el encuentro y entonces hacer este juego de mirar todo el tiempo, ¿no? Que quien va a poder, de quien quiera disfrutar, busque nosotras y nosotros, exacto, de ¿a dónde? El ojito coquetón ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Coqueto. Ah, sí. Y en el caso de Marta, pues la mirada y las metáforas, porque
el libro en sí mismo, bueno, y los haikus siempre son visuales, ¿no? Es decir, el cierre siempre es visual, ¿no? Es decir, es contundente. Estas metáforas, el cierre que hiciste con tus historias, cuéntanos un poco, Marta, sobre tu uso del lenguaje, esta frontera que nos decías, ¿no? Primero prosa, pero finalmente el remate poético, que obviamente es como una cuchillada, como un cierre, que claro, no es lo mismo el cierre de con un texto en prosa que con poesía, ¿no? No, de hecho hablando de atorones, uno de los míos en Kitsunebi fue eso, porque primero, siguiendo justo como con esta idea, yo quería tomármelo así literal al pie de la letra, que los haikus que fueran al final de cada relato cumplieran con esta regla del haibun, sí, de que fueran la síntesis del cuento. Entonces sí, primero fue escribir todos los relatos, el primer borrador, y ya después empezar a pensar en la síntesis, ¿no? Que no fuera nada más así como y después fueron felices y comieron perdices, ¿no? Como fue muy complejo, hasta que me di cuenta de que lo que tenía que hacer era precisamente cambiar la mirada, cambiar la voz y ponerme en otro personaje. Que quien iba a hacer ese haiku no era ni la misma voz ni la misma mirada ¿no? Que narraba. Sí, ya saben, Marta con problemas de personalidad múltiple. Sí, porque me pasaba eso. Si yo quería abordar el haiku como desde la misma postura y desde la misma voz con la que estaba abordando los textos, aunque ya estaba ahí empezando a explorar cuestiones poéticas, me trababa, ¿no? Fue soltar y decir, es como trabajar lo que yo creo que es un poco como a veces les toca a ustedes, Valeria, ¿no? De que a veces te llega un texto y dices, bueno, ahora yo voy a llegar a poner mi mirada y a crear también todo un universo propio a partir de este otro universo, ¿no? Pues fue un poco lo que me tocó hacer ahí, ¿no? Pero es curioso porque además Kitsunebi tiene como, se alimenta de muchas fuentes y no están sí las primeras, ¿no? Que son los cuentos tradicionales y las leyendas, pero se alimenta de otros textos que me ayudaron a mí también para el momento de hacer el haiku. Uno de ellos es que se me hace bellísimo el Sutra de las Montañas y el Agua, de Dogen, que es un texto como del año 1000, que es como cuando llega Dogen y que es como de los fundacionales del Zen en Japón. Todo ese diálogo que se echan en el primer cuento de las montañas que caminan en el agua, todo lo que suena profundo no es Marta. Es el Sutra de las Montañas y el Agua, que es como un texto que yo voy recuperando en diferentes momentos en los relatos, ¿no? Pero hay otras fuentes que tienen que ver, por ejemplo, con Murasaki Shikibu y con Seisho Nagon, hablando de escritoras japonesas, que me alimenté, ¿no? De esos universos poéticos que ellos van creando, ¿no? Hay una parte en la que Murasaki Shikibu, en su diario, habla, ¿no? De las fiestas en las cortes, y es bellísimo, ¿no? Porque casi la entrada de su diario es la descripción de los colores de las diferentes mangas de las damas, ¿no? Es bellísimo, bellísimo, ¿no? Y ese es el momento de contemplación, ¿verdad? De contemplación sí, exacto, ¿no? Siempre está este momento de tensión. Además es muy interesante porque esta cuestión, por ejemplo, ¿no? Seisho Nagon, que es uno de mis libros así de referencia, el libro de la almohada, que tiene de repente estos momentos que son listas de cosas que les gustan o listas de cosas que no les gustan, y estos inventarios que uno podría decir de catalogar momentos y espacios de la naturaleza, pero también de las relaciones humanas, y bueno, se hacen unas cosas bellísimas. Además, aquí sí tengo que decir lo que me encanta, que además fue como ese sí fue como chiste local, Marta Escritora contándoselo a Marta Escritora, de que había como esta cuestión de voy a retomar en estos cuentos estos universos, porque ya sé que igual mucha gente va a decir que no, que estoy diciendo una barbaridad, pero yo sí creo que la literatura japonesa empezó con estas mujeres, ¿no? Con Seisho Nagon, con Murasaki Shikibu, que precisamente las mujeres no tenían permitido escribir en chino, ¿no? Que eran los hombres de la corte de esa época, escribían en chino. Las mujeres no podían escribir en chino, escribían en lo que ya
se volvió justo esto el japonés, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. Sí. Y además, porque al final, por ejemplo, de estas tus frases, contaste tokoyo, ¿no? Y entonces este cierre que estábamos hablando de metáforas visuales, de las miradas en el caso de nosotras, pero en el caso de Kitsunebi, que obviamente remata, el ilustrador también lo hace, pero aquí dice, y este es uno de tu haiku al cierre de este cuento, dice, mar océano, revuelo de escamas, borrasca de sal. Y termina, es decir, con esta idea del cambio, de la transformación, ¿no? A ver. Ese me costó, ese fue el que más me costó. Porque ahí justo fue decir, en este momento de Tokoyo, que además es como tan contundente, dije, ¿cuál va a ser la síntesis de ese cuento? Y me di cuenta que de este cuento yo contaba no, que precisamente la esencia de este cuento, que es la síntesis, es este enfrentamiento de Tokoyo con el demonio, ¿no? Entonces para mí fue como retomar justo ese momento, esa imagen y pasarla al haiku, ¿no? Y congelarla. Y esta idea de la transformación en muchos sentidos, ¿no? ¿De quién son las ilustraciones? Ah, sí, eso es de Solin Sekur. Ajá. Que, bueno, a mí además es chido porque yo conocí a Solín primero por un trabajo porque él estuvo en el catálogo iberoamericano, en la FIL Guadalajara, y había pasado y dije, ay, mira, me gusta muchísimo su trabajo. Y de repente Ariadne, que es la editora que nos acompañó en toda esta aventura del trabajo, ella ya pusieron a Solín, ¿no? Y Solin también tiene como esta afinidad con Japón y muchas cosas que tenemos ahí, entonces pues se juntaron ahí estos universos muy interesantes. Hasta en la paleta de colores que ha elegido, ¿no? Sí, no, además de Solin se me hace muy interesante que retoma como este aspecto un poco a veces justo, ¿no? Intermedio entre, yo diría, en la membrana entre lo natural y lo sobrenatural, ¿no? Está siempre, siento yo, trabajando y explorando en sus universos, surgen como en esas fronteras, entonces... Suspendidos en lo fantástico, ¿no? Sí. Exacto, con un pie muy anclado de este lado, pero... No sé, igual voy a decir algo que si Solin me escucha y va a decir que es tal vez una barbaridad, pido perdón de adelantado, Solin, si lo llegas a escuchar, pero el adjetivo que se me viene mucho es evanescente, no sé por qué, ¿no? Pero... Como que se diluye, ¿no? Sí, imagínense. Sí. Que no terminamos de asirlas, ¿no? Como que parece que se nos van entre las manos, ¿no? Siempre están como nebulosas. Ajá. Qué lindo. Bien, hay muchísimas felicitaciones para ustedes. Dice, Solín Sekur es wow, le sigo la pista. Esto nos dice Abril Carrera. Rosario, voy a ir mostrando algunos mensajitos. Rosario Calvillo nos dice, hay un libro que se llama Héctor el hombre extraordinariamente fuerte, que habla de un hombre que trabaja en un circo y su pasión es tejer, además de la trapecista Leopoldina. Qué padre. Luego, Lidia Zaragoza dice, mi compañero Albert por fin pudo mirarse en la narrativa gráfica de Vale, un hombre tejedor. Lidia. Abrazo, Lidia. Lidia. Sí, Lidia es maravillosa. Tiene unos huipiles fantásticos que yo le envidio con mucho. ¿Verdad? Aparte de los huipiles, con esa voz y esa forma de narrar. Ah, bueno, tiene un talento. Ay, tía Sol, qué gusto. Tía Sol, Tres de mis favoritas, un abrazo a todas. Ay, tía Sol, qué gusto. Ay, Mari Carmen, hola. Valeria. Oigan, una pregunta, ¿sí me oigo? ¿Sí? Ah, ok, ya. Sí. Me cambié de audífonos. Sí, tranquila. Kiko de la Rosa, nosotros es un gran libro, me lo recomendaron en Filig, Guadalajara, Los Ángeles. Saludos de España. Hola, Kiko. Nevi es súper hermoso. Abril, muchas gracias por estar. También sus recomendaciones
y la lectura que siempre hace Abril, que siempre es bien puntual. Y, Sí. a ver, Erika Palomeque. No, es Eric, es exalumno mío, Eric Palomeque, un gran exalumno. Un besote, Eric. Abril otra vez nos dice que nosotros cumple con el equilibrio, algo bien complejo. Les quedó súper. Gracias. Sí, sí. Y yo creo que por aquí tenemos más. Déjenme ver. Creo que hasta ahí quedé. Ajá. Sí. Siguen mandando sus mensajitos. Pues miren, lo que me parece como increíble, fantástico, que son dos universos, obviamente, de una dupla creadora y Marta, y también, claro, junto con el ilustrador, que han creado dos universos. ¿Qué significa para ustedes el haber recibido el reconocimiento? Aparte de esa sensación que yo cuando las vi en redes dijeron, ¡no! Sí, lo hicimos, ¿no? Porque todos, sí, que pues si tienen ¿cómo se sintieron? ¿Qué sienten? ¿Cómo las ha motivado a hacer más historias? A generar otra historia? Valeria y Ana nos tienen sorpresas juntas. Es lo que queremos. No, ¿qué se sintió? Pues increíble. O sea, sí, digo, o sea, es una distinción bien importante, ¿no? Yo no sé, yo nunca con ningún libro había estado en White Ravens. No sé si Marta y Ana ya habían estado. Creo que sí. Yo no, Marta, sí. Sí, yo con las sirenas había estado, pero sí es, como dijo Muy emocionante. Sí, es muy chido. No, porque además es eso, ¿no? Un poco pensar, a mí además lo que me gusta, ¿no? De esto del White Ravens es que además estos libros se quedan ahí, forman parte del catálogo de esta biblioteca, que es una biblioteca a la que además llega mucha gente a realizar investigación, ¿no? Sobre la LIG y todo esto. Entonces, de repente, pues sí es bonito. Pues, sí. El granito de arena, que sí, que tu granito de arena está ahí para construir la tradición, ¿no? Porque en realidad lo lindo de la biblioteca es que como alberga de diferentes lugares del mundo y es punto de investigación, es decir, está ahí tu contribución para construir los libros para niños y jóvenes, ¿no? Entonces es algo que estamos muy orgullosas por ustedes. Y, y además es que hay otra cosa, es bien difícil hacer un libro bonito. Es bien complicado. Implica el esfuerzo de un montón de personas. En el caso de nosotros, además, estuvieron nuestras editoras, Socorro y Angélica, el diseñador, Miguel, implica como un montón de voluntades. Pero además es una especie de milagro, porque somos un país que tiene un montón de deficiencias en muchos sentidos, y hacer un libro ya es una cuestión maravillosa, pero que encima ese libro obtenga un reconocimiento de una biblioteca especializada en algo tan vasto y tan rico como es la literatura infantil y juvenil, es así, wow, porque escribir e ilustrar son actos bien, bien, bien solitarios. Y yo no sé en el caso de ellas dos, pero a mí me pasa que muy a menudo digo, es que ¿para qué diablos? O sea, veo las noticias, entonces, yo una desaparecida, y este señor lo balearon y por allá explotó un pozo y entonces todo conspira para que lo que yo hago resulte verdaderamente minúsculo. Y dan bajones. A lo mejor ellas no, a mí me dan bajones. Y más ahorita, ¿no? Sí, pero súper gacho, así me siento menos que chinche. Y entonces, como que el trabajo es lo único que salva, pero también el trabajo es lo que, como nos importa tanto, también es donde más te pega. Y es horrible cuando te dicen en una editorial, pues sí, muy bonito tu librito, mijita, pero pues otro día con más calmita. ¡Ah! Y uno pone su cara así de, sí, no pasa nada, pero por dentro, así, sí, también.
Pásenme el pañuelito. Y lo mismo con los premios. Pues claro, uno dice, ¡ay, qué felicidad! Quiero agradecer. Y por dentro estás, pero bailando la conga. Porque además yo creo que lo que decías, ¿no? Ante todo el contexto, ¿no? El contexto, ¿cuál es el oficio que se realiza, ¿no? Que es solitario, pero también sientes cuál es la función de generar, de gestar libros, de estar desde el lado de lo poético, y hacerlo literario o artístico, pero ante la realidad, ¿no? Pero tal vez cuando te dan el premio te das cuenta de que este libro, esta obra artística alza vuelo. Y entonces la semilla no se queda aquí, sino que empiezas a sembrar y tienes la esperanza de que llegue y trascienda. Sí. Y esa trascendencia significa de que va por buen camino, que lo hicieron bien. Y eso es pues lo que nosotros estábamos muy contentos al saber que 3 fueron editados aquí en México, con lo que dice Ana, con todos los inconvenientes, con todos los entretelones que existe para crear libros infantiles aquí en México, pero que vean, es decir, tienen la calidad para estar en esta lista, ¿no? Es decir, tienen ese algo, esa chispa. Uh-huh. Ujú. Sí, pues gracias. sí, merecidísimo, chicas. No, Y gracias. gracias. Muchas gracias, Claudia. A ver, dos comentarios más. Dice, yo también les mando un abrazote, las adoro y sus libros aún más. Y a Y a Lidia Lidia Zaragoza también. todas aquí, sí. Y Jessica Enríquez dice, qué importante que se editen libros tan bellos en México y que se reconozcan en todo el mundo. Gracias por escribirlos e ilustrarlos. Gracias a todas las personas que hay detrás de ese gran trabajo. Y eso es cierto, detrás de Gracias. ustedes también es este trabajo de edición, de diseño. Es que hay toda una cadena, ¿no? Que está por detrás soportando el libro, ¿no? Y Rosario Calvillo dice, y nos dan esperanza a todos. Y Abril, gracias a las 4, abrazos, son geniales. Abrazos, Abril. Ay, sí, Abril, muchas gracias. Sí. Sí. Pues bien, chicas, ya vamos a tener que cerrar. Miren, esto se pasa muy rápido, se pasa más rápido de lo que yo imagino. Siempre es un gusto hablar sobre literatura, hablar sobre libros que merecen tener un momento, una quietud para decir, alto, alto, se van produciendo muchos libros, pero deténganse, aquí hay 2 buenísimos que tienen que mirarlos. Entonces, pues agradecerles muchísimo su tiempo, compartirnos un poquito de cómo lo construyeron, de qué las metáforas que trataron de manejar, tanto en lo visual como en el texto, hacernos saborear un poquito lo que son sus textos. No sé si quieren cada una decir algo ya como para ir cerrando. Ajá. Yo digo gracias. Gracias, las quiero mucho, las admiro mucho. Un montón. Ya quiero verlas y abrazarlos. Ay, sí, por favor. Oye, muchas gracias, Claudia. Que Navegantes, pues navegue chido. Y nomás se puede un poco más, te voy a caer por mis libros. No decaigas en el esfuerzo. Sigue, necesitamos librerías, necesitamos libreras. Muchas gracias. Felicidades y gracias. Ya me callo. No. No, yo también, no saben, yo tengo que decir 2 cosas, que cuando vi justo, ¿no? Que Kitsune estaba con nosotros, fue así de, me dio muchísimo gusto, mucha emoción estar compartiendo lista con Ana y con Valeria. Y pues también, Claudia, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a Navegantes, y pues que ojalá se pueda pronto y en el futuro poder tener esta charla ahora en persona, todas ahí con ustedes en Navegantes, ¿no? Claro. Eso estaría increíble, porque es muy padre. Ya me emocioné, perdón. Es su casa, así que con los proyectos sí, lo que tratamos es que sean como un punto de encuentro de la literatura infantil y juvenil de 0 a 100 años, para dejarlo sentado de que son libros no solo para niños y jóvenes, claro. Todos. Valeria.
Igual, muchísimas gracias, Claudia. Les mando un abrazote a las tres. Las quiero mucho y las admiro mucho, Marta y Ana. Y Claudia, pues gracias y de veras felicidades por tu librería, por este esfuerzo, por resistir. Y pues estamos juntos en esto, ¿no? Exacto. Y en cuanto acabe, ahí hacemos cosas bonitas en tu librería. Tenemos una Filig ya muerta, entonces tenemos que, Pues hay que planear, tenemos mucha chamba, ¿no? Creo. Sí. Pero vamos a hacer lo que podamos para resucitarla. Un antes y un antes, porque todos están hablando ahí mensajitos, pero nosotros les tenemos una sorpresa a todos, y es que vamos a sacar una caja, ya les había mostrado a las chicas. Sí, que está muy bonito. Una caja literaria, es decir, y esta es la forma en la que queremos celebrarlo, porque la idea era que llegara a ustedes los libros de la caja literaria White Ravens traen las tres joyas, las tenemos, las conseguimos, no saben lo que nos costó. Sí, porque el de nosotros, la librería compró los últimos libros y está agotado por... ¡Órale! Corran a Navegantes si pues no tiene tienen, ahí como lo mismo. Y el otro libro que también tenemos una charla, pero no la pudimos hacer en conjunto porque la hicimos con Sandro Bassi, editado por Alboroto Ediciones, y está aquí en los videos de Navegantes, que hicimos una charla a las 10 de la mañana porque él estaba en España y este cambio horario a veces no se puede, que él esté tan tarde, estaría como amanecido. Entonces, son los tres libros. Los dos libros, tanto de Marta, Valeria y Ana, son firmados, es decir, estas chicas son una joya, firmaron sus libros. Entonces, solo son 20 cajas, no hay más, son las únicas, y van a tener un 10% de descuento. Entonces, el precio justo tiene 10% de descuento, y ya mañana vamos a poner el post. Pero si ustedes quieren ya reservar su cajita, entonces me mandan un mensajito aquí en Navegantes por inbox, y entonces ya hacemos como la lista para que pues, tengan ahí sus cajas literarias de White Ravens y gocen y disfruten la obra de estas creadoras, ¿sí? Bien, muchas gracias a todos, gracias por sus mensajitos, les mandamos muchos saludos desde Navegantes. Un aplauso para las tres. No, a ustedes. Adiós a todos. Adiós, bye. gracias. Adiós, Gracias. qué gusto verlas. Adiós. Bye.